La respuesta de algunos ante el cristianismo puede ser: qué bien que tú creas en estas cosas, pero no es para mí. Pero si lo piensas, esto no es una postura lógica, porque si el cristianismo es verdadero, es importante para todos. Y si no es verdadero, tampoco sería bueno para mí. El autor C.S. Lewis dijo: el cristianismo, si es falso, carece de importancia. Si es cierto, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es de importancia media. C.S. Lewis fue una persona que se tomó el tiempo para examinar la evidencia y concluyó que es verdad. Pero él no fue el único. De hecho, muchos de los científicos más influyentes fueron cristianos, como Newton, Kepler, Galileo y Copérnico. Y algunos de los científicos respetados en la actualidad, como Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, un proyecto que hizo el mapa del ADN humano. Bueno, en el lugar donde yo crecí, la fe no era un tema del que se hablara con mucha frecuencia. Mi padre era profesor de teatro, mi madre dramaturga. Cuando fui a la universidad, las discusiones en el dormitorio y a tarde sobre religión comenzaron a ocurrir. No tenía una razón en particular para darle un valor a algún sistema de fe. Nunca fue algo con lo que estuviera familiarizado o hubiera interiorizado. Terminé en la currícula de la Facultad de Medicina, sentado al lado de pacientes con cierta enfermedad. Y una tarde uno de mis pacientes, una mujer anciana, maravillosa, prácticamente una abuela, quien sufría una enfermedad cardíaca, tuvo un dolor en el pecho bastante fuerte mientras estaba con ella. Al final lo superó. Y cuando pasó el dolor, ella me explicó cómo fue que su fe era lo que la ayudó en esta situación. Y cuando había terminado con esa descripción tan personal de esa fe, volteó hacia mí y yo estaba callado. Entonces, algo sorprendida, dijo: ¿usted en qué cree, doctor? Finalmente, yo mismo tuve que admitir que con su pregunta me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos: ¿existe Dios? Y la había dado sin siquiera haber buscado la evidencia. Y se supone que era científico. Si hay una cosa que los científicos afirman hacer es llegar a conclusiones basadas en evidencia. Y no me había tomado la molestia de hacerlo. Yo creía que Cristo era tan mito como historia y entendí, al leer más al respecto, que era una figura histórica y que contamos con bastante evidencia de su existencia y sus enseñanzas y hasta de su resurrección de la muerte, de forma literal. Yo entendí por primera vez que se puede llegar a creer con fundamentos racionales una travesía que supuse que solo terminaría reforzando mi ateísmo. Pero para mi sorpresa, resultó en mi conversión. Mucha gente dice que la fe y la ciencia son opuestos, pero en realidad la fe y la ciencia trabajan muy bien juntos porque responden a diferentes preguntas. Ambas ofrecen explicaciones sobre el mundo que son complementarias. La ciencia observa cómo funcionan las cosas y describe las leyes del universo. La fe ayuda a entender preguntas como ¿por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Nuestros amigos Jassy y Landry lo explicarán un poco más. Muy bien, como ven, yo había terminado de hornear un pastel y quería dárselo a mi amigo Landry. Ahora, si Landry fuera científico y examinara el pastel, podría decirte muchas cosas de él, como de qué está hecho, cómo fue hecho y tal vez hasta cuándo fue hecho. Pero no podría decirte todo. No podría decirte quién lo hizo y, lo más importante, por qué se hizo. Solo el creador del pastel puede hacerlo. Solo yo puedo decir que yo hice el pastel y puedo decirte por qué lo hice. Lo hice para mi amigo Landry porque le encanta el pastel. Y pasa lo mismo con el universo. Solo el creador puede revelar quién hizo el mundo y por qué lo hizo. Y en Alfa vamos a explorar las preguntas de quién y por qué. Ready. ¿Por qué es tan difícil para el hombre, para el ser humano en general, hacer lo correcto? No, le haría mucha pregunta, no puedo hacerlo solo. Pues, si me dejaría ser su sucesor. Le preguntaría por qué nos ama. ¿Por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué todo es tan difícil cuando creo más en ti? Porque asumo que si existiese un Dios, pues sí le preguntaría, o sea, asumo que nos ama, entonces le preguntaría como, ¿por qué nos amas? Complicada la pregunta. ¿Es verdad que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿A dónde vamos? Si después de todo esto hay paz. ¿Qué cómo está? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué nos limitamos con la vida, Corte? ¿Por qué morimos a cierta edad? ¿Cómo se te ocurrió esto? No, tengo muchas preguntas para hacer. Es imposible elegir una.